¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Dios, la creación y el sentido de la vida fuera un engaño deliberado, no una mentira cualquiera, sino un engaño cósmico diseñado por un Dios falso para mantenerte atrapado en un mundo que no es real? Bienvenidos al iceberg del gnosticismo, donde herejías antiguas, escrituras perdidas y una cosmología radical chocan entre sí. Este iceberg tiene 7 niveles, y cada uno desciende más profundo hacia los aspectos ocultos, prohibidos y francamente perturbadores del pensamiento gnóstico. En la superficie vamos a cubrir lo básico, ideas que la mayoría de la gente ha escuchado aunque no las comprenda del todo. Pero a medida que descendamos, las cosas se van a poner más extrañas, más esotéricas y por momentos profundamente inquietantes. Vamos a explorar escrituras que fueron deliberadamente destruidas, conspiraciones cósmicas que harían palidecer cualquier teoría de la conspiración moderna, rituales ocultos que mezclan lo sagrado con lo prohibido. Y la pregunta definitiva, ¿y si la realidad misma fuera una prisión diseñada para impedir que conozcas la verdad? ¿Y si incluso la iluminación fuera otra capa más del engaño? Voy a cubrir cada concepto con suficiente detalle para que realmente lo entiendas. Esto va a ser un viaje largo, pero te prometo que vale cada minuto. Así que respira hondo, porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Nivel 1. La superficie. El gnosticismo como herejía cristiana primitiva. Empecemos por lo más conocido. La mayoría de fuentes cristianas convencionales describen el gnosticismo como una enseñanza falsa y peligrosa que corrompió el mensaje de Jesús. Durante los primeros siglos del cristianismo, líderes de la iglesia como Ireneo de León y Tertuliano dedicaron obras enteras a atacar las creencias gnósticas, tachándolas de distorsiones de la fe. Ireneo escribió en contra las herejías que el sistema gnóstico era algo que ni los profetas anunciaron, ni el Señor enseñó, ni los apóstoles transmitieron, pero del cual los gnósticos presumían tener un conocimiento perfecto que superaba al de todos. Con esto, estaba declarando abiertamente que se trataba de una herejía. Hoy mucha gente intenta minimizar la perspectiva gnóstica, pintándola como un grupo marginal de fanáticos paganos. Pero aquí está lo interesante. El gnosticismo no fue un movimiento minoritario, fue una corriente importante dentro del cristianismo primitivo, con diferentes grupos y maestros difundiendo sus propias interpretaciones del mensaje de Cristo. Algunos investigadores incluso argumentan que el gnosticismo pudo haber estado tan extendido como lo que eventualmente se convirtió en el cristianismo ortodoxo. La única razón por la que hoy lo consideramos herético es porque la iglesia primitiva ganó la lucha de poder y fue ella quien decidió qué era y qué no era ortodoxo. Valentín, a quien Ireneo condenó repetidamente, abrió una escuela en Roma y fue candidato a obispo de Roma, lo que hoy llamaríamos papa, en algún momento del siglo II, aparentemente perdiendo por un margen estrecho. Imagina cómo sería el cristianismo actual si Valentín hubiera sido elegido papa tan temprano en la formación de la iglesia. Salvación a través de la gnosis. En la creencia gnóstica, la salvación no viene de la fe, las buenas obras o seguir las enseñanzas de la iglesia. En cambio, proviene de la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento. Pero para los gnósticos, esta palabra tiene un significado mucho más específico que el conocimiento general. La gnosis es una comprensión profunda y mística de lo divino, algo que se experimenta más que simplemente se cree. Según el gnosticismo, la mayoría de las personas están espiritualmente dormidas, atrapadas en la ignorancia. El mundo material es una ilusión y hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Pero a través de la gnosis, este conocimiento oculto, podemos despertar, liberarnos del ciclo de sufrimiento y regresar a la fuente divina. En otras palabras, la salvación no se trata de ser rescatado por un Dios externo. Se trata de darte cuenta de que nunca debiste estar atrapado aquí en primer lugar. Dualismo. Espíritu especial bien, materia especial mal. Esta es una de las diferencias más grandes entre el gnosticismo y el cristianismo convencional. En las enseñanzas cristianas tradicionales, Dios creó el mundo y lo declaró bueno. Pero los gnósticos tenían una visión radicalmente diferente. Para ellos, el mundo físico no era simplemente imperfecto, era inherentemente maligno. Todo lo material, nuestros cuerpos, la naturaleza, incluso el tiempo mismo, era visto como una prisión para el alma. Por otro lado, el reino espiritual era puro, infinito y libre. La meta definitiva en el gnosticismo era escapar del mundo material y regresar al verdadero reino divino.
Este dualismo extremo, dividir la realidad en un mundo físico corrupto y un mundo espiritual perfecto, volteó completamente las enseñanzas religiosas tradicionales. Y esto nos lleva directamente al siguiente tema. El demiurgo contra el Dios verdadero. Aquí es donde el gnosticismo se vuelve realmente controversial. Si el mundo material es maligno, entonces ¿quién lo creó? Los gnósticos creían que el Dios que fabricó el mundo físico no era la deidad verdadera y suprema. En su lugar señalaban a un ser llamado el demiurgo, también conocido como Yaldabaoth en algunos textos. Se trata de un dios inferior y falso que creó el mundo material por ignorancia o malicia. Se le describe como arrogante y controlador, manteniendo las almas humanas atrapadas en su creación defectuosa. Algunos gnósticos incluso lo identificaron con el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, lo que significa que veían al Dios adorado por judíos y cristianos como un impostor. Piensa en lo que esto significa. Para los gnósticos, cuando lees en el Antiguo Testamento que Dios dice, «No tendrás otros dioses delante de mí», no estás escuchando al Creador Supremo del universo. Estás escuchando a un ser inferior, inseguro y controlador, que no quiere que descubras que existe algo infinitamente mayor por encima de él. Es un giro radical que cambia completamente la lectura de los textos sagrados. Pero por encima del demiurgo está la fuente divina real, el Dios verdadero, también conocido como la mónada. La mónada no es como los dioses que solemos imaginar. No es una persona, no tiene emociones y no interactúa directamente con el mundo. Es más como una fuerza infinita e incognoscible de pura existencia. No tiene forma, no tiene nombre y está tan lejos de nuestra comprensión como las matemáticas avanzadas están de una hormiga. Los gnósticos creían que la perfección de la mónada se fue distorsionando a medida que seres inferiores como el demiurgo surgieron, conduciendo a la creación de nuestra realidad defectuosa. Las almas humanas son en realidad fragmentos de lo divino atrapados en el mundo del demiurgo, y de aquí viene la idea de que la chispa divina está dentro de cada uno de nosotros. La única forma de encontrar esa chispa y escapar es a través de la gnosis. Influencia en el cristianismo primitivo, aunque el gnosticismo fue finalmente declarado herejía. Su influencia en el cristianismo primitivo es innegable. Algunos investigadores creen que ideas gnósticas estaban presentes en el pensamiento cristiano antes de que la Iglesia solidificara sus doctrinas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan contiene temas de luz contra oscuridad, sabiduría secreta y un Cristo que preexistía al mundo material, todo lo cual encaja con enseñanzas gnósticas. Luego está el Evangelio de Tomás, un texto no canónico descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi, que contiene dichos crípticos de Jesús enfocados más en el autodescubrimiento y la iluminación que en el pecado y la redención. Incluso algunos escritos de Pablo pueden interpretarse a través de un lente gnóstico, ya que habla frecuentemente de sabiduría oculta y la lucha entre espíritu y carne. Pero cuando la Iglesia ganó más poder, necesitó definir una versión clara y unificada del cristianismo. Los textos gnósticos fueron condenados, sus seguidores etiquetados como herejes, y con el tiempo sus enseñanzas fueron borradas de la historia convencional. Durante siglos, se creyó que el gnosticismo se había perdido para siempre, hasta que el redescubrimiento de textos antiguos como la biblioteca de Nag Hammadi en el siglo XX lo trajo de vuelta a la luz. Nivel 2, bajo el agua. Bien, si los conceptos del nivel anterior ya te parecieron provocadores, prepárate. En este nivel vamos a explorar textos específicos que fueron excluidos de la Biblia, figuras que la Iglesia intentó borrar de la historia y algunas de las ideas más subversivas que el gnosticismo produjo. Vamos a hablar de evangelios prohibidos, de una versión de la creación donde Cristo no nació en un pesebre y de por qué los gnósticos creían que el llamado pecado original fue en realidad el primer acto de liberación humana. El Evangelio de Tomás es gnóstico. Hablemos de un texto antiguo que fue excluido de la Biblia. El Evangelio de Tomás, muchos lo consideran simplemente apócrifo, es decir, una obra no canónica excluida de las escrituras cristianas oficiales. Pero aunque algunos académicos argumentan que no es explícitamente gnóstico, contiene innegablemente numerosos elementos gnósticos que lo distinguen de los evangelios tradicionales del Nuevo Testamento. A diferencia de los evangelios canónicos, que se centran en la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Evangelio de Tomás es un evangelio de dichos, una colección de 114 declaraciones crípticas, atribuidas a Jesús, muchas de las cuales enfatizan el autodescubrimiento, la sabiduría oculta y la naturaleza ilusoria del mundo material.
Uno de los versículos más famosos dice: si sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso que tienes te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, eso que no tienes te destruirá. Este pasaje refleja el concepto gnóstico de la chispa divina, la idea de que cada ser humano lleva dentro un fragmento de lo divino, pero debe despertar a este conocimiento para ser verdaderamente libre. El texto también presenta a Jesús como un revelador místico, en lugar de un Salvador que muere por los pecados de la humanidad. Otra diferencia clave con la doctrina cristiana ortodoxa. Además, varios dichos contienen un lenguaje profundamente dualista, contrastando lo espiritual con lo material. Ya sea que fue concebido como un gnóstico o no, ciertamente lleva mucho de ADN del gnosticismo en sus enseñanzas. Muchos investigadores lo clasifican como al menos protognóstico, una base sobre la cual grupos gnósticos posteriores construirían. Barbelo creó a Jesús. Esto proviene del apócrifo de Juan, uno de los textos gnósticos más importantes. Según este texto, antes de que existiera cualquier cosa, estaba la mónada, la fuente divina, infinita e incognoscible. Pero del pensamiento de la mónada emergió Barbelo, la primera emanación de la divinidad. Barbelo se describe como masculina y femenina a la vez, la madre-padre de toda la creación y el primer ser en existir fuera de la mónada. Es a través de Barbelo que el resto del orden divino cobra existencia, incluyendo a Cristo, quien recibe el nombre de autógenes, que significa autoengendrado. Este Cristo no es un humano nacido en Belén, es una fuerza cósmica de sabiduría y luz divina. El texto también describe a Barbelo como la fuente del Espíritu Santo, sugiriendo una estructura divina muy diferente de la Trinidad cristiana tradicional. Esta versión de la creación desplaza el foco de un único Dios masculino hacia una jerarquía divina más compleja y estratificada, que incluye elementos femeninos y andróginos. María Magdalena era la discípula predilecta de Jesús. Esta idea aparece en varios textos gnósticos, pero el más famoso es el Evangelio de María. En el cristianismo convencional, María Magdalena es presentada como una seguidora de Jesús, a veces incluso erróneamente caracterizada como una prostituta arrepentida. Pero en los escritos gnósticos, su papel es mucho más importante. El Evangelio de María la presenta como la discípula más cercana y de mayor confianza de Jesús. A diferencia de los demás, ella comprende sus enseñanzas más profundas, y tras la resurrección, es a ella a quien encomienda revelar su mensaje. Esto, por supuesto, no le sienta bien a algunos discípulos varones, particularmente a Pedro, quien cuestiona por qué Jesús la favorecería. En un momento Pedro dice: ¿realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos ahora dar la vuelta y escucharla a ella? Y Leví le responde: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Sin duda el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amó más que a nosotros. Esta tensión entre María y Pedro sugiere una lucha oculta dentro del cristianismo primitivo. Una batalla entre quienes veían la autoridad espiritual como algo que viene del conocimiento interior y quienes querían una iglesia más estructurada y jerárquica. El hecho de que el Evangelio de María fue excluido de la Biblia mientras Pedro se convirtió en el fundamento de la Iglesia Católica dice mucho sobre quién ganó esa batalla. Algunos investigadores argumentan que la importancia de María Magdalena fue deliberadamente minimizada con el tiempo. En la visión gnóstica, ella no era solo una seguidora, era la confidente más íntima de Jesús, la que verdaderamente entendió sus enseñanzas. Gnosticismo valentiniano versus setiano. El gnosticismo, contrario a lo que mucha gente asume, no era un sistema de creencias único. Tenía diferentes ramas con ideas distintas. Dos de las más importantes fueron el gnosticismo valentiniano, fundado por Valentín, y el gnosticismo setiano, cuyo origen exacto desconocemos pero que sabemos fue influenciado por el judaísmo helenístico, el cristianismo y el platonismo medio. Los valentinianos estaban más integrados con el cristianismo convencional, creían en el conocimiento secreto, pero también enseñaban que Jesús tenía un papel en llevar a las personas a la salvación. Veían el mundo material como defectuoso, pero no completamente maligno, y creían que algunas personas, aquellas con la chispa divina, podían ascender de vuelta al reino espiritual. Frecuentemente, mantenían sus creencias gnósticas ocultas dentro de comunidades cristianas, convirtiéndose en una versión más mística del cristianismo, en lugar de una religión completamente separada. Los setianos, por otro lado, eran mucho más radicales. Creían que el mundo material estaba completamente corrupto. Una prisión total creada por el demiurgo para atrapar almas humanas.
La salvación venía del conocimiento dado por Set, el tercer hijo de Adán y Eva, a quien veían como una figura divina portadora de iluminación. Los setianos no querían saber nada de la iglesia cristiana. La veían como parte del engaño del demiurgo. Para ellos, la única salida era a través de la gnosis, rituales secretos y el escape completo del ciclo de reencarnación. En resumen, los valentinianos intentaron trabajar dentro del cristianismo, mientras que los setianos lo rechazaron por completo. Un grupo intentó mezclarse, el otro quería salir. Ambos terminaron etiquetados como herejes, pero sus ideas dejarían un impacto duradero en las tradiciones místicas. Docetismo. El docetismo es la creencia de que Jesús no tenía un cuerpo físico real, sino que solo parecía tenerlo. El nombre viene del griego dokein, que significa parecer o aparentar. Esta idea era común en muchas sectas gnósticas, debido a su dualismo radical, la convicción de que el espíritu es puro y divino, mientras que la materia es corrupta y maligna. Si Jesús era verdaderamente divino, no podía ser parte del mundo físico creado por el demiurgo. Tomar carne significaría quedar atrapado en su dominio. Entonces, ¿cómo apareció Jesús ante sus seguidores? Había dos interpretaciones principales. Primera, era una proyección divina. Su cuerpo era algo así como un fantasma o un holograma, una imagen proyectada en el mundo material para comunicarse con la humanidad, sin ser realmente uno de ellos. Segunda, temporalmente habitó un cuerpo humano. Algunos gnósticos creían que el espíritu divino de Jesús habitó temporalmente a un humano normal, pero lo abandonó antes de la crucifixión, generalmente en su bautismo o justo antes de su muerte. Uno de los aspectos más controversiales del docetismo era la idea de que Jesús no sufrió ni murió realmente en la cruz. Algunos textos gnósticos, como el segundo tratado del Gran Set, describen la crucifixión como una ilusión. Según esta visión, Jesús nunca fue realmente crucificado. Simplemente lo hizo parecer así para engañar al demurgo y sus seguidores. Algunos textos incluso sugieren que alguien más fue crucificado en su lugar, a veces Judas o Simón de Cirene. A pesar de ser declarado herético, el docetismo influyó en tradiciones místicas posteriores, incluyendo ciertas corrientes del pensamiento islámico, donde algunas interpretaciones del Corán sugieren que Jesús no fue realmente crucificado, sino que otro tomó su lugar. La idea de que el mundo material es una ilusión y que la verdadera forma de Cristo estaba más allá de la comprensión humana también resuena con filosofías orientales como el Advaita Vedanta hindú y el misticismo budista. Sofía, lo divino femenino. En la cosmología gnóstica, Sofía es una de las figuras más importantes y complejas. Su nombre significa sabiduría en griego, y es un eón, un ser divino que emana directamente de la mónada. En muchos sentidos es la personificación de la sabiduría divina. Sin embargo, la historia de Sofía es una de tragedia y redención. A diferencia de la teología cristiana convencional, donde la creación es un acto de intención divina, el gnosticismo enseña que el mundo material fue creado por error, y ese error comienza con Sofía. En muchos mitos gnósticos, Sofía actúa independientemente sin su contraparte divina ni el consentimiento de los reinos superiores. En su deseo de crear, genera un ser sin el equilibrio apropiado, y ese ser se convierte en el demiurgo, el falso dios que procede a crear el mundo físico. Como la creación de Sofía nació de la ignorancia en lugar de la armonía, el demiurgo es defectuoso, arrogante, imperfecto y ciego a la existencia del Dios verdadero. Creyéndose la única deidad, declara: «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí». Esta declaración refleja pasajes del Antiguo Testamento, razón por la cual algunos gnósticos identificaban al demiurgo con Yahvé. Tras darse cuenta de su error, Sofía cae del reino divino, descendiendo al mundo material inferior. Esto se conoce frecuentemente como la caída de Sofía, y en muchas versiones es simbólica de la condición humana, un alma divina atrapada en la ilusión de la existencia material. Pero a pesar de su caída, Sofía no abandona la creación, permanece conectada a la humanidad, guiando a quienes buscan la iluminación. Algunas versiones del mito dicen que su esencia divina fue dispersada por el mundo material, lo cual se conecta con la idea gnóstica de la chispa divina que existe dentro de las almas humanas. De esta forma, Sofía se convierte en una figura redentora similar a Cristo. Es tanto la causa de nuestro encarcelamiento, al crear involuntariamente al demiurgo, como la clave de nuestra liberación al ayudar a las almas a despertar a su verdadero origen divino.
Algunos textos gnósticos sugieren que la historia de Sofía termina con su restauración. Se arrepiente, se reúne con los reinos superiores y es reintegrada al pleroma, la plenitud de la existencia divina. Otros implican que continúa su trabajo dentro del mundo material, permaneciendo con las almas perdidas hasta que ellas también puedan regresar a casa. La historia de Sofía no es solo mitología, es profundamente simbólica. Representa la sabiduría divina, la caída del alma en la ignorancia material, el anhelo de reunión con la fuente divina y el aspecto femenino de la creación que frecuentemente se minimiza en el cristianismo convencional. Algunas interpretaciones incluso ven a Sofía como una precursora del Espíritu Santo, una presencia divina femenina que ofrece sabiduría, guía y despertar espiritual. Si lo piensas, la historia de Sofía es la historia de cada ser humano según el gnosticismo. Todos somos Sofías en miniatura. Seres divinos que cometieron el error de caer en la materia, que perdieron la memoria de quienes somos, pero que conservamos en nuestro interior la semilla del regreso. Y el camino de vuelta no es la penitencia ni la sumisión, sino el conocimiento, la gnosis. Jesús como revelador, no como salvador. En el cristianismo convencional, el papel principal de Jesús es como Salvador, muere por los pecados de la humanidad, resucita y ofrece salvación a quienes creen en Él. Pero en el gnosticismo, su papel es completamente diferente. En lugar de salvar a las personas a través de su muerte, el propósito de Jesús es despertarlas. Los textos gnósticos presentan a Jesús como un mensajero divino del Dios verdadero, enviado a revelar la realidad oculta de la existencia. Enseña que el mundo es una trampa, que el demiurgo ha cegado a la humanidad y que las personas llevan dentro una chispa divina. Su misión es ayudar a las personas a reconocer esa chispa y liberarse de la ilusión de la existencia material. Esto lo cambia todo. En el gnosticismo, la muerte de Jesús no es el evento principal, lo son sus enseñanzas. La crucifixión frecuentemente se minimiza o incluso se trata como una ilusión. Lo que realmente importa es la gnosis, la comprensión profunda que conduce a la liberación espiritual. Jesús le dijo a Adán que comiera la manzana. En el cristianismo convencional, la historia de Adán y Eva trata sobre la desobediencia. Dios les dice que no coman del árbol del conocimiento, pero lo hacen de todos modos, trayendo el pecado y el sufrimiento al mundo. Pero en el gnosticismo, esta historia tiene un significado completamente diferente. Según el apócrifo de Juan, el Dios real, el que está más allá del demiurgo, quería que la humanidad despertara. El árbol del conocimiento en realidad representa la penetración de las fuerzas positivas del mundo superior y de Sofía en el reino de Yaldabaoth. Entonces, en lugar de ser el villano, la serpiente es en realidad un mensajero de lo divino, y quien anima a Adán a comer del árbol es Cristo mismo. Esto voltea completamente la comprensión tradicional del Génesis. El pecado original no es un pecado en absoluto, es el comienzo de la liberación. Al comer el fruto, Adán y Eva obtienen la capacidad de ver a través de la ilusión del demiurgo. Empiezan a despertar, y eso es exactamente lo que el demiurgo no quiere. El gnosticismo no es pesimista. Mucha gente escucha que los gnósticos creen que el mundo material es una prisión creada por un falso Dios y asume que es una visión del mundo profundamente depresiva. Pero no es el caso. Sí, el gnosticismo enseña que el mundo es un lugar de sufrimiento, ilusión e ignorancia. Pero también enseña que tú no eres realmente parte de él. Eres un fragmento de lo divino atrapado en una forma temporal, y una vez que despiertes a la verdad, puedes liberarte. A diferencia del cristianismo convencional que frecuentemente enfatiza la necesidad de fe en un Salvador externo, el gnosticismo enseña que la chispa divina ya está dentro de ti. Ya tienes el potencial de escapar. Ya tienes la verdad enterrada profundamente dentro de ti. Solo necesita ser descubierta. Esto convierte al gnosticismo en una de las tradiciones espirituales más empoderadoras. No te dice que esperes la salvación. Te dice que tú tienes el poder de despertar, de ver a través de la ilusión y de regresar a la fuente divina. En ese sentido, es una filosofía optimista. Enseña que sin importar cuán perdido te sientas, la verdad siempre ha estado dentro de ti, esperando ser descubierta. Nivel 3. Aguas intermedias. Ya estamos a mitad de camino del iceberg y las cosas empiezan a ponerse realmente interesantes. En este nivel vamos a explorar de dónde sacaron los gnósticos sus ideas, qué figuras históricas están conectadas a este movimiento y uno de los símbolos más enigmáticos de toda la tradición esotérica occidental.
Prepárate, porque aquí es donde el gnosticismo deja de ser una curiosidad religiosa y empieza a conectarse con corrientes que llegan hasta nuestros días, influencia del neoplatonismo y el zoroastrismo. El gnosticismo no surgió de la nada, estuvo fuertemente influenciado por tradiciones filosóficas y religiosas anteriores. Dos de las influencias más significativas fueron el neoplatonismo y el zoroastrismo. El neoplatonismo, fundado por el filósofo Plotino en el siglo III de Centésimo, describía la realidad como una jerarquía de emanaciones desde una fuente única y trascendente, un concepto que se alinea estrechamente con la idea gnóstica de la mónada y los eones. En el neoplatonismo, la realidad más alta es el Uno, una fuente divina infinita e incognoscible que genera todo lo demás a través de emanaciones. El gnosticismo adoptó este concepto pero añadió un giro. En lugar de simplemente describir un universo estructurado, los gnósticos vieron este proceso como una caída de la perfección divina, con el demiurgo actuando como una fuerza corruptora. Curiosamente, el propio Plotino se opuso al gnosticismo, criticándolo en su obra Contra los gnósticos. Creía que los gnósticos malinterpretaban el neoplatonismo al ser demasiado negativos con respecto al mundo material. Mientras los neoplatónicos buscaban ascender a través de la contemplación, los gnósticos veían el mundo como una trampa de la cual escapar. Por otro lado, el zoroastrismo, una de las religiones más antiguas del mundo, contribuyó a la cosmovisión dualista extrema del gnosticismo, fundado por el profeta persa Zaratustra antes del siglo VI a II, centésimo. El zoroastrismo describe el universo como un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas: Ahura Mazda, el dios supremo y benévolo de la luz, y Angra Mainyu o Ahriman, la fuerza malévola de la oscuridad y el caos. Este dualismo cósmico es asombrosamente similar a la cosmología gnóstica, donde el Dios verdadero existe en un reino de luz mientras el demiurgo gobierna un mundo corrupto de oscuridad. El gnosticismo probablemente heredó esta cosmovisión de las tradiciones religiosas persas, fusionándola con ideas filosóficas griegas. Sectas ascéticas versus libertinas. Si bien el gnosticismo tenía creencias centrales sobre la corrupción del mundo material, los diferentes grupos gnósticos tomaron caminos muy distintos sobre cómo vivir esas creencias. Algunos abrazaron el ascetismo extremo, mientras que otros fueron en la dirección opuesta, practicando un libertinismo radical. Muchas sectas gnósticas creían que dado que el mundo material era una prisión, la mejor manera de escapar era a través de una estricta negación del cuerpo. Practicaban el ascetismo, rechazaban los placeres físicos, evitaban el matrimonio y la procreación, e incluso realizaban ayunos extremos. Una razón era la creencia de que tener hijos atrapaba más almas en el mundo físico, expandiendo la influencia del demiurgo. En el extremo opuesto, algunos grupos gnósticos tomaron la posición contraria. Si el mundo material era una trampa, entonces sus reglas carecían de sentido. Estos grupos, llamados gnósticos libertinos, creían que las leyes morales eran parte del engaño del demiurgo, diseñadas para mantener a las personas esclavizadas a una ilusión. Si el cuerpo era irrelevante y nada en el mundo material importaba realmente, ¿por qué seguir restricciones terrenales? La idea era que al entregarse completamente al mundo material, uno podía reconocer su vacuidad y liberarse de su control. Esta era una forma radical de antinomianismo, la creencia de que las leyes religiosas son innecesarias para la salvación. No sorprende que estos grupos fueran duramente condenados tanto por los primeros cristianos como por otros gnósticos. Simón el Mago, el primer gnóstico. Simón el Mago es una figura misteriosa y controversial del cristianismo primitivo. Aparece en los Hechos de los Apóstoles como un hechicero en Samaria que asombra al pueblo con sus poderes. Según la historia, Simón encuentra a Pedro y Juan, ve que realizan milagros y les ofrece dinero para obtener sus capacidades espirituales, un acto que da origen al término simonía, la compraventa de poder religioso. Pero esta es solo la versión cristiana de la historia. En el centro del pensamiento simoniano había una díada sagrada, el emparejamiento místico de Simón y su compañera Helena, a quien identificó como la encarnación de Sofía, la sabiduría divina caída en el mundo material. Simón enseñaba que Helena había sido un ser divino, atrapada en los ciclos de reencarnación por las fuerzas del demiurgo. Había sido reducida a la esclavitud pasada de hombre en hombre, pero Simón, como el Logos, el verdadero revelador del conocimiento divino, había venido a liberarla. Esto refleja el mito gnóstico más amplio de Sofía, que cae del pleroma solo para ser redimida por el conocimiento.
Los seguidores de Simón, conocidos como simonianos, fueron una de las sectas gnósticas más tempranas. Padres de la iglesia posteriores como Ireneo e Hipólito atacaron a Simón como la raíz de todas las herejías. Aunque no está claro cuánto de su leyenda es histórica versus propaganda, Simón el Mago sigue siendo una de las figuras más antiguas conocidas en promover ideas que luego se volverían centrales al gnosticismo. Los mandeos, una tradición gnóstica viva. La mayoría de las sectas gnósticas fueron eliminadas o asimiladas con el tiempo, pero un grupo ha sobrevivido hasta hoy, los mandeos, una pequeña comunidad religiosa que se encuentra principalmente en Irak e Irán. Son considerados por muchos como la última tradición gnóstica viva, practicando un sistema de creencias que ha permanecido en gran medida inalterado durante casi 2 milenios. Los mandeos siguen una religión dualista con un fuerte énfasis en la purificación, el conocimiento y el rechazo del mundo material. Su sistema incluye un reino divino supremo por encima del mundo material corrupto, a Juan el Bautista como su profeta central, pero rechazan a Jesús viéndolo como un falso Mesías influenciado por el demiurgo, un enfoque en rituales de agua donde el bautismo es una parte central de su fe, y la creencia en un mundo de luz divino al que las almas deben regresar. Creen que arcontes malignos obstruyen el ascenso del alma a través de las esferas celestiales hacia la reunión con la deidad suprema. Sus escrituras, como el Hinsa Raba o el Gran Tesoro, contienen mitos cosmológicos similares a los encontrados en textos gnósticos antiguos. A pesar de su profunda historia, los mandeos son una comunidad en peligro. Muchos fueron forzados a huir de Irak debido a la persecución y sus números han disminuido significativamente. Sin embargo, siguen siendo la única tradición gnóstica practicada de forma continua en el mundo actual. La mitología de William Blake como evidencia de gnosis alcanzada. William Blake es ampliamente reconocido como un poeta visionario, artista y místico, pero algunos investigadores creen que estuvo secretamente influenciado por el gnosticismo o que incluso pudo haber alcanzado la gnosis él mismo. Blake afirmaba haber tenido intensas visiones espirituales a lo largo de su vida. Comenzando en la infancia, ángeles y espíritus hablándole, revelaciones divinas de reinos superiores, verdades místicas ocultas a la gente común. Esto se asemeja a las experiencias de los buscadores gnósticos, que perseguían la gnosis a través de la revelación mística personal. Blake también rechazó el cristianismo institucionalizado, muy al estilo de los gnósticos antiguos. Despreciaba la religión organizada, viéndola como un sistema corrupto que esclavizaba almas en lugar de conducirlas a la iluminación. Creó toda una mitología personal con personajes que se asemejan fuertemente a arquetipos gnósticos. Urizen, un dios tiránico obsesionado con la ley y el control, similar al demiurgo. Orc, una fuerza rebelde y liberadora que representa el despertar espiritual. Los, una figura creativa y redentora que se opone al gobierno opresivo de Urizen. Y Albión, un ser divino caído que representa la humanidad atrapada en la ignorancia. Su famosa frase, si las puertas de la percepción se limpiaran, todo aparecería ante el hombre tal como es, infinito, se alinea perfectamente con la idea gnóstica de que el mundo material nos ciega a la realidad divina más allá de él. Judas como el verdadero discípulo. Uno de los descubrimientos más controversiales de la investigación religiosa moderna, el Evangelio de Judas es un texto gnóstico que reescribe completamente la historia tradicional de la traición de Jesús. Estuvo perdido durante casi 1,700 años antes de ser redescubierto en la década de 1970 y revelado públicamente en 2006. A diferencia de los evangelios canónicos, que retratan a Judas como un traidor, este texto lo presenta como el discípulo más cercano e iluminado de Jesús. Pertenece a la rama setiana del gnosticismo, que veía a la humanidad dividida en 2 linajes opuestos. Los hijos de Set, descendientes del tercer hijo de Adán que llevaban la chispa divina y estaban destinados a la gnosis, y los hijos de Caín, atrapados en la ilusión del mundo material como esclavos involuntarios del demiurgo. En este evangelio, los otros discípulos no comprenden a Jesús porque adoran al falso Dios. Al demiurgo, solo Judas reconoce la verdad. Jesús le dice que debe ayudarlo a escapar de su cuerpo físico, lo que significa que la traición de Judas es en realidad un acto de obediencia que permite a Jesús regresar al reino divino. Jesús le dice, «Tú superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me reviste». Esta declaración críptica sugiere que la traición de Judas no fue un acto de traición,
sino un paso necesario para liberar a Jesús de su cuerpo material. Un tema fascinante que se repite en varios escritos gnósticos es el de Jesús riendo ante la ignorancia de sus discípulos. Este motivo de la risa puede reflejar una ironía cósmica, la idea de que quienes toman en serio el mundo material están atrapados en la ilusión, mientras que quienes alcanzan la gnosis reconocen su absurdo. Abraxas, entre todos los símbolos gnósticos, Abraxas es uno de los más misteriosos y paradójicos. Mientras algunos lo veían como una deidad suprema, otros lo consideraban una figura embaucadora que trasciende la falsa dicotomía del bien y el mal. En muchas cosmologías gnósticas, la mónada es vista como una fuerza pura y distante más allá de la comprensión humana. Sin embargo, algunas interpretaciones posteriores sugieren que Abraxas es una entidad que incluso sobrepasa a la mónada, encarnando tanto la luz como la oscuridad, la creación y la destrucción, la unidad y la división. Carl Jung, quien incorporó conceptos gnósticos en sus teorías psicológicas, describió a Abraxas en los 7 sermones a los muertos como un dios que la humanidad había olvidado, más indefinido aún que Dios y diablo, que se sitúa por encima tanto del sol como del demonio. Para Jung, Abraxas representaba la totalidad de la existencia, una fuerza arquetípica que une los opuestos. Abraxas aparece por primera vez en tradiciones gnósticas y esotéricas del siglo II, Don Centésimo, frecuentemente asociado con los gnósticos basílidos, quienes lo consideraban superior al demiurgo pero distinto del Dios supremo oculto. Era gobernante de 365 cielos, cada uno controlando diferentes aspectos de la realidad. Su nombre, desglosado en letras griegas, suma numéricamente 365, simbolizando su dominio sobre el tiempo y la estructura cósmica. En representaciones artísticas, Abraxas es una entidad híbrida inquietante, frecuentemente mostrado con cabeza de gallo, torso humano y piernas de serpiente empuñando un escudo y un látigo. Durante los siglos II al IV, seguidores de sectas gnósticas y hermetistas portaban gemas grabadas con su imagen conocidas como piedras de Abraxas. Estos amuletos se creían poseedores de propiedades mágicas que proporcionaban protección, percepción divina y poder sobre el destino. La presencia de estas gemas a lo largo del Imperio Romano, desde Egipto hasta Britania, indica que Abraxas no era solo un símbolo místico, sino una figura activamente venerada. Nivel 4. Profundidad. Ahora vamos a sumergirnos en las conexiones entre el gnosticismo y las grandes tradiciones esotéricas occidentales. En este nivel vamos a ver cómo ideas gnósticas sobrevivieron a siglos de persecución, infiltrándose en sociedades secretas, órdenes de caballería, tradiciones alquímicas y hasta en las corrientes místicas del Islam. Si alguna vez te has preguntado qué conecta a los masones, los templarios, la alquimia y la psicología de Jung, la respuesta podría estar más cerca del gnosticismo de lo que imaginas. Masonería y rosacrucianismo, dos de las sociedades secretas esotéricas más conocidas. La masonería y el rosacrucianismo frecuentemente se cree que preservaron elementos de enseñanzas gnósticas en formas ocultas. Aunque ninguno se identifica abiertamente como gnóstico, sus símbolos, rituales y filosofías comparten similitudes llamativas con ideas gnósticas. La masonería, que tomó forma en los siglos XVII y XVIII, está enraizada en un sistema de iniciación que bebe de tradiciones místicas más antiguas como la alquimia, la cábala y el neoplatonismo, todas las cuales se solapan con el pensamiento gnóstico. Ambas tradiciones enfatizan la iniciación en misterios y la idea de que la iluminación espiritual viene a través del descubrimiento personal más que de la fe ciega. Teóricos como Regellini sugieren que las ideas gnósticas pudieron haber llegado a Europa a través de grupos como los Cruzados, los Rosacruces y los Templarios, eventualmente influyendo en la masonería. Sin embargo, esto sigue siendo una teoría más que un hecho comprobado. Temas compartidos incluyen la búsqueda de conocimiento oculto, el rechazo del dogma religioso literal. Muchos masones creen en un gran arquitecto del universo, con un enfoque filosófico más que teológico, y la revelación progresiva a través de grados de iniciación. El rosacrucianismo surgió en el siglo XVII como una sociedad secreta mística que afirmaba heredar sabiduría antigua. Sus enseñanzas combinan alquimia, cábala y misticismo cristiano, pero también reflejan fuertes influencias gnósticas, el rechazo de la realidad material en favor de una verdad espiritual interior, la creencia de que el conocimiento divino solo es accesible a los iniciados, y la idea de maestros espirituales
secretos guiando a la humanidad, similar a los eones gnósticos. Lo que está claro es que ambas sociedades abrazan la misma búsqueda fundamental de conocimiento oculto e iluminación espiritual que siempre ha estado en el corazón de las tradiciones gnósticas. Templarios y cátaros como revivalistas gnósticos. Los cátaros fueron una secta cristiana mística que floreció en el sur de Francia durante los siglos XII y XIII, y sus creencias eran asombrosamente similares al gnosticismo antiguo. Veían el universo como dualista, creyendo que el mundo material era corrupto y gobernado por un dios impostor llamado Rex Mundi, el rey del mundo, mientras que el Dios verdadero existía más allá en un reino puramente espiritual. Por esto, rechazaban las enseñanzas católicas, incluyendo los sacramentos, la iglesia física e incluso la cruz, creyendo que el sufrimiento de Jesús fue una ilusión. Practicaban un ascetismo estricto para liberar sus almas del mundo físico. Debido a sus ideas peligrosas y heréticas, la Iglesia Católica los vio como una amenaza mayor y lanzó la Cruzada Albigense entre 1209 y 1229, una brutal campaña militar para eliminarlos por completo. Muchos creen que los cátaros fueron uno de los últimos grupos en la Europa medieval en preservar enseñanzas gnósticas auténticas antes de ser prácticamente borrados de la historia. Los caballeros templarios, la legendaria orden de monjes guerreros, han sido vinculados durante mucho tiempo con conocimiento oculto y tradiciones esotéricas. Algunas teorías sugieren que durante su tiempo en Tierra Santa pudieron haber descubierto secretos gnósticos o sido influenciados por grupos dualistas como los cátaros. Fueron acusados de adorar a Baphomet por el rey Felipe IV, pero algunos creen que Baphomet es un símbolo de sabiduría oculta más que un ídolo. Aunque la evidencia sólida es escasa, el misterio que rodea a los templarios, su brutal supresión y sus rumoreados secretos han alimentado la idea de que pudieron haber sido parte de una tradición gnóstica oculta que sobrevivió bien entrada la Edad Media. La magia enoquiana de John Dee. John Dee, el erudito matemático y ocultista isabelino, es conocido por desarrollar la magia enoquiana, un sistema complejo para contactar seres espirituales superiores. Aunque no es explícitamente gnóstico, su trabajo tiene mucho en común con las tradiciones gnósticas, particularmente la idea de que el conocimiento oculto de reinos superiores se revela a quienes lo buscan. Dee, junto con su vidente Edward Kelly, afirmaba haber recibido mensajes de entidades angélicas que se comunicaban en un idioma celestial desconocido. Dee creía que esta era la lengua divina original que hablaba Adán antes de la caída. La idea de un lenguaje sagrado perdido que podría restaurar el contacto directo con lo divino es llamativamente similar al pensamiento gnóstico, donde el alma, una vez despertada, recuerda sus orígenes divinos y puede escapar la ilusión del mundo material. Su sistema enoquiano, con su jerarquía de seres angélicos y múltiples niveles de realidad, refleja la idea gnóstica de que el ascenso espiritual requiere navegar a través de capas de emanaciones divinas. Dee era un cristiano devoto, pero sus escritos sugieren una forma más esotérica y mística de cristianismo, donde la revelación divina no era una doctrina fija, sino un proceso continuo. Aunque el gnosticismo fue oficialmente condenado y suprimido, nunca desapareció realmente. El trabajo de Dee es otro ejemplo de cómo estas enseñanzas místicas antiguas continuaron emergiendo en las tradiciones esotéricas del mundo occidental. Elementos gnósticos ocultos en el Islam. A primera vista, el Islam y el gnosticismo pueden parecer tradiciones completamente diferentes. Pero si miras más profundo, especialmente en el misticismo islámico o sufismo, encontrarás similitudes sorprendentes. Algunos investigadores argumentan que el sufismo, con su enfoque en el conocimiento interior, las experiencias extáticas y la unión directa con Dios, lleva una fuerte influencia gnóstica. Los sufíes creen que el mundo material es un velo que separa a la humanidad de lo divino. Sus enseñanzas frecuentemente hacen eco de ideas gnósticas clave. La idea de que el mundo físico es una ilusión que nos ciega a la realidad espiritual superior. La creencia de que cada persona lleva una chispa divina o luz interior que debe ser despertada. Y el rechazo de la ley religiosa rígida y externa en favor del conocimiento directo de Dios. Poetas sufíes como Rumi e Ibn Arabi escribieron extensamente sobre el viaje del alma para reunirse con lo divino, un tema que refleja la idea gnóstica de escapar la ilusión y regresar al Dios verdadero. Sus descripciones de Dios como un misterio incognoscible, más allá de la comprensión humana, suenan llamativamente similares al concepto gnóstico de la mónada.
Quizás el paralelo más interesante entre el Islam y el gnosticismo es la creencia de que Jesús no murió en la cruz. Según el Corán 4, 157, 158, Jesús no fue crucificado, sino que se hizo parecer así mientras Dios lo elevó. Esto se alinea con la idea agnóstica de que el sufrimiento de Jesús fue una ilusión, un concepto que se encuentra en textos como el Evangelio de Basílides. Ambas tradiciones rechazan la idea de que el verdadero Cristo podría estar limitado por el sufrimiento físico. El Islam convencional no acepta el concepto de un demiurgo y permanece estrictamente monoteísta. Pero ciertas interpretaciones místicas contienen ecos del dualismo gnóstico, sugiriendo que las ideas gnósticas pudieron haber influido sutilmente en aspectos del misticismo islámico con el tiempo. Alquimia y hermetismo. La alquimia y el hermetismo son tradiciones esotéricas centradas en el conocimiento oculto, la transformación y la búsqueda de sabiduría divina, ideas que se alinean estrechamente con las creencias gnósticas. Si bien la mayoría asocia la alquimia con convertir metales básicos en oro, siempre fue mucho más que eso. En su esencia era una disciplina espiritual, un camino hacia la autotransformación y la iluminación. Así como el gnosticismo enseña que el mundo material es una prisión, la alquimia ve la materia física como un reflejo de la realidad espiritual, algo que puede ser purificado y elevado para revelar su verdadera naturaleza divina. Una de las frases más famosas del pensamiento hermético, como es arriba es abajo, atribuida a la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, captura perfectamente esta idea. La piedra filosofal, frecuentemente vista como la meta final de la alquimia, puede entenderse no solo como una sustancia que transforma metales, sino como un símbolo de despertar, el descubrimiento de la chispa divina interior, una idea profundamente arraigada en las enseñanzas gnósticas sobre la liberación espiritual. El proceso alquímico refleja la misma idea del ascenso gnóstico a través de sus 3 etapas principales de transformación: nigredo u oscurecimiento, que representa la oscuridad de la ignorancia y la muerte del falso yo; albedo o blanqueamiento, que es la purificación y el descubrimiento del conocimiento oculto; y rubedo o enrojecimiento, la etapa final de iluminación espiritual y unidad con lo divino. En su esencia, la alquimia, el hermetismo y el gnosticismo comparten una visión común. El mundo material es defectuoso o engañoso. La verdadera sabiduría está oculta y debe buscarse activamente. La salvación viene a través de la transformación interior y no de la práctica religiosa externa. Y la chispa divina dentro de cada persona puede ser despertada, conduciendo a la trascendencia. El gnosticismo en la teosofía. La teosofía, fundada por Elena Blavatsky a finales del siglo XIX, fue un ambicioso intento de fusionar las tradiciones ocultas occidentales con las filosofías orientales. En su núcleo, enfatizaba el conocimiento oculto, la evolución espiritual y la idea de que el mundo material es una ilusión. Blavatsky creía que los gnósticos habían preservado las verdaderas enseñanzas de Cristo, las cuales argumentaba habían sido suprimidas por la Iglesia ortodoxa. Incluso conectó esta idea con conceptos hindúes y budistas de ilusión, o maya, reforzando la idea de que el gnosticismo no era solo un desprendimiento cristiano, sino parte de una tradición esotérica universal. Su trabajo influyó enormemente en G.R.S. Med, uno de los investigadores más importantes de textos gnósticos a principios del siglo XX. Mead introdujo las escrituras gnósticas a una audiencia occidental en un momento en que crecía el interés por tradiciones espirituales alternativas. Otra figura importante influenciada por la teosofía y el gnosticismo fue Rudolf Steiner, fundador de la antroposofía. Steiner expandió las ideas de Blavatsky, incorporando temas gnósticos en sus enseñanzas sobre evolución espiritual. Veía a Cristo como un ser divino que vino a liberar a la humanidad de las limitaciones de la existencia material, una creencia que se alinea con la representación gnóstica de Jesús como revelador de sabiduría oculta. Gracias a Blavatsky, Mead y Steiner, las ideas gnósticas encontraron nueva vida en la espiritualidad esotérica moderna. A través de la teosofía, el gnosticismo se convirtió en más que un oscuro movimiento antiguo. Se integró a un renacimiento espiritual más amplio, que buscaba reclamar la sabiduría oculta y trascender el mundo material. Carl Jung y los 7 sermones a los muertos. Carl Jung,
una de las figuras más influyentes de la psicología moderna, estaba profundamente fascinado por el gnosticismo, y esto se refleja en sus teorías sobre la psique y el inconsciente colectivo. No veía los mitos gnósticos como simples historias religiosas. Para él, eran expresiones simbólicas de verdades psicológicas profundas. La lucha gnóstica entre luz y oscuridad, el alma fragmentada y la búsqueda de conocimiento divino reflejaban lo que él creía eran los mecanismos internos de la mente humana. La idea de Jung del inconsciente colectivo, un ámbito de símbolos y arquetipos compartidos y heredados, tiene mucho en común con la creencia gnóstica de que verdades ocultas existen más allá de la percepción ordinaria y solo pueden accederse a través de la experiencia personal directa. Jung veía al demiurgo como un arquetipo de autoridad opresiva. Así como el demiurgo mantiene a la humanidad atrapada en la ilusión, Jung veía al ego como una fuerza que limita el crecimiento espiritual y psicológico al mantenernos demasiado enfocados en la realidad material. Su proceso de individuación, alcanzar la totalidad integrando el conocimiento inconsciente, es esencialmente un paralelo psicológico del despertar gnóstico. Se sentía particularmente atraído por Sofía, a quien veía como un arquetipo del ánima, el aspecto femenino del inconsciente que guía hacia la autorrealización. También vinculó el pleroma con su propio concepto de integración psicológica. Su compromiso directo con el pensamiento gnóstico es más evidente en los 7 sermones a los muertos, una obra mística que escribió bajo el seudónimo de Basílides. Por el antiguo maestro gnóstico, el texto presenta una cosmología inspirada en el gnosticismo, describiendo una realidad divina más allá del mundo material y la necesidad de transformación interior. Gracias a Jung, el gnosticismo ya no es solo un movimiento religioso oscuro. Se ha convertido en un marco duradero para entender la mente, el yo y la búsqueda de un significado más profundo en la vida. El gnosticismo como budismo occidental, muchos investigadores han notado similitudes llamativas entre el gnosticismo y el budismo, lo que lleva a algunos a sugerir que el gnosticismo podría considerarse una especie de budismo occidental. Ambas tradiciones comparten la creencia de que el mundo material es una ilusión, que la ignorancia mantiene a las personas atrapadas en el sufrimiento, y que la verdadera liberación viene a través del conocimiento y la iluminación más que de la fe en una deidad externa. Una de las conexiones más fuertes es la idea de que el mundo es un engaño que debe ser trascendido. En el budismo, este concepto aparece en la idea de samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, sostenido por la ignorancia y el apego. El gnosticismo expresa una idea similar, describiendo el mundo físico como una prisión gobernada por el demiurgo. Otra similitud clave es el rechazo compartido de la fe ciega y la autoridad religiosa en favor de la experiencia directa. En el budismo, la liberación o nirvana viene a través de la meditación profunda, la sabiduría y la indagación personal. El gnosticismo toma un enfoque similar, enseñando que la salvación viene a través de una realización interna de la verdad divina oculta. Incluso sus descripciones de la liberación final se alinean. El concepto budista de nirvana, un estado más allá de la dualidad, donde el sufrimiento y la ilusión cesan, tiene fuertes paralelos con la idea agnóstica de regresar al pleroma, el reino de plenitud divina. Ciertamente hay diferencias. El budismo generalmente ve la reencarnación como parte del orden natural, mientras que el gnosticismo la ve como otra forma de atrapamiento dentro del dominio del demiurgo. Pero a pesar de estas distinciones, ambas tradiciones buscan el mismo objetivo: escapar de la ilusión y regresar a un estado trascendente de ser. Por eso algunos investigadores describen el gnosticismo como una especie de budismo occidental, un sistema que surgió independientemente pero intentó responder las mismas preguntas espirituales fundamentales. Gnosticismo renacentista. El Renacimiento vio un importante renacimiento de las tradiciones esotéricas. Pensadores influyentes como Pico de la Mirandola y Giordano Bruno parecen haber incorporado ideas gnósticas en sus filosofías místicas. Pico, conocido por su discurso sobre la dignidad del hombre, buscó unir diferentes tradiciones espirituales incluyendo el neoplatonismo, la cábala y el hermetismo, todas con fuertes corrientes subterráneas gnósticas. Creía que los seres humanos tenían potencial divino y que este potencial podía desbloquearse a través del esfuerzo intelectual y místico. Esta idea se alinea estrechamente con la creencia gnóstica de que la chispa divina interior debe ser despertada a través de la gnosis.
Giordano Bruno llevó estas ideas aún más lejos, proponiendo una visión radical del cosmos que desafiaba directamente tanto la ortodoxia religiosa como la científica. Su creencia en un universo infinito lleno de incontables mundos, cada uno conteniendo chispas divinas de conciencia, suena mucho a la cosmología gnóstica. Como los gnósticos, Bruno rechazó el control autoritario de las instituciones religiosas, de la misma manera que ellos rechazaban al demiurgo y sus arcontes. Su ejecución por herejía en 1600 a manos de la Iglesia Católica es un recordatorio contundente de la tensión duradera entre la religión institucionalizada y las tradiciones espirituales esotéricas. Un conflicto que ya se había desarrollado siglos antes, cuando los gnósticos fueron brutalmente suprimidos. Nivel 5. El abismo. Hemos cruzado un umbral. A partir de aquí, los temas se vuelven más oscuros, más especulativos y en algunos casos profundamente perturbadores. Vamos a explorar textos que la mayoría de la gente nunca ha escuchado, obras literarias que funcionan como alegorías gnósticas, y la inquietante posibilidad de que los arcontes no sean figuras mitológicas lejanas, sino fuerzas que operan dentro de nuestra propia mente. Si los niveles anteriores fueron sobre entender el gnosticismo, este nivel es sobre sentirlo. La protenoia trimórfica es uno de los textos más misteriosos de la biblioteca de Nag Hammadi. Es un texto gnóstico setiano donde Barbelo, la primera emanación de lo divino, habla en primera persona. Esta voz, identificada como el primer pensamiento, es la fuente de vida y conocimiento, y se manifiesta en tres formas: Padre, Madre e Hijo, permaneciendo invisible pero capaz de revelación. Desciende al inframundo, iluminando la oscuridad, y a través de su discurso imparte conocimiento secreto. El texto describe cómo Sofía descendió para contrarrestar los planes del malévolo Yaldabaoth, quien había robado poder de ella. Yaldabaoth intenta crear a la humanidad a imagen de Sofía, pero este acto es en última instancia parte de su propia perdición. En un segundo descenso, el hablante aparece primero en forma masculina y luego femenina, enfatizando su naturaleza andrógina. En el descenso final, se describe como la palabra de la voz inefable, revelando misterios al lector y otorgándole los 5 sellos sagrados, un rito bautismal central al gnosticismo setiano. En una imagen llamativa, el hablante declara que vistió a Jesús y lo tomó de la cruz, llevándolo de vuelta a la casa de su padre, reflejando la interpretación mística gnóstica común de la crucifixión. Jesús era un cambiaformas. Esta afirmación proviene de los Hechos de Juan, uno de los textos más inusuales del cristianismo primitivo. En esta obra, Jesús es presentado de manera radicalmente diferente a los evangelios canónicos. En lugar de ser un hombre con una forma fija, es un ser etéreo y fluido que puede cambiar de apariencia a voluntad. A lo largo de los Hechos de Juan, diferentes personas ven a Jesús de manera diferente. A veces aparece como un hombre joven, otras como un anciano, y en algunos casos como un haz de luz o una presencia intangible. Su forma cambia dependiendo de quién lo mira, reforzando la idea de que su verdadera naturaleza trasciende la realidad física. Incluso hay una escena donde Juan ve a Jesús de pie en múltiples lugares al mismo tiempo. Uno de los pasajes más interesantes es su versión de la crucifixión. Según los Hechos de Juan, Jesús no fue realmente crucificado. En su lugar estaba de pie encima de la cruz, riendo, mientras lo que parecía ser su cuerpo físico sufría abajo. Esto refleja la creencia gnóstica central de que Cristo nunca fue verdaderamente parte del mundo material, sino que solo tomó una forma ilusoria para guiar a la humanidad hacia la verdad espiritual. La prisión de hierro negro. El concepto de la prisión de hierro negro de Philip K. Dick es una de las interpretaciones modernas más inquietantes del pensamiento gnóstico. Describe un sistema invisible de control que mantiene a la humanidad atrapada en una realidad ilusoria. En 1974, Dick experimentó una serie de visiones intensas que alteraron completamente su comprensión de la realidad. Llamó a este periodo 2 de marzo de 74 y llegó a creer que había recibido una transmisión directa de conocimiento oculto muy parecido al concepto gnóstico de gnosis. Afirmó haberse dado cuenta de que el mundo a su alrededor no era real, que el tiempo mismo era una ilusión y que una fuerza superior estaba intentando despertar a la humanidad de su engaño. Describió estas experiencias como anámnesis, la recuperación súbita de conocimiento olvidado, un término que se conecta tanto con la filosofía de Platón como con las ideas gnósticas sobre el alma, recordando sus orígenes divinos.
Una de sus conclusiones más radicales fue que el Imperio Romano nunca había terminado realmente. Bajo la superficie de la sociedad moderna, todos seguíamos atrapados dentro de una vasta estructura metafísica opresiva, diseñada para suprimir la iluminación. Llamó a este sistema oculto la prisión de hierro negro, viéndolo como una versión moderna del dominio del demiurgo sobre el mundo material. En su novela Valis de 1981, Vic describe la prisión de hierro negro como una estructura invisible que moldea la conciencia humana, asegurando que las personas permanezcan ciegas a su verdadera naturaleza. Esto paraleliza directamente la creencia gnóstica de que el demiurgo y sus arcontes han construido una realidad falsa para impedir que las almas reconozcan sus orígenes divinos. Muchos han comparado la visión de Dick con la teoría moderna de la simulación. La idea de que nuestro universo es un constructo artificial como un programa de computadora o una realidad virtual. Al final de su vida, Dick había abrazado completamente el gnosticismo, sugiriendo incluso que sus visiones eran prueba de que los gnósticos antiguos habían tenido razón desde el principio. Meridiano de Sangre como tragedia gnóstica. Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy es una meditación brutal e hipnótica sobre la violencia y el destino, pero también puede leerse como una épica gnóstica. La representación de McCarthy de un mundo caótico y violento refleja las creencias gnósticas sobre el reino material, como una creación defectuosa supervisada por un demiurgo malévolo o ignorante. En esta interpretación, el juez Holden encarna a un arconte maligno, mientras que el chico representa una chispa divina caída, luchando contra una existencia gobernada por la ilusión y la brutalidad. El juez Holden es una figura casi mítica, omnisciente, manipulador y aparentemente inmortal. Descrito como un gigante pálido y casi sin pelo con vasto conocimiento en diversas disciplinas, representa una figura demoníaca que manipula y domina a quienes lo rodean. Habla todos los idiomas, nunca envejece y ejerce un control antinatural sobre los demás. Se deleita en la guerra y el engaño, tratando la existencia humana como nada más que una competencia de poder. De esta manera, refleja a un arconte o incluso al propio demiurgo. El crítico literario Leo Daugherty ha sostenido durante mucho tiempo que el juez Holden representa un arconte gnóstico. Señala que mientras la mayoría de las personas a lo largo de la historia han mirado el mundo y se han preguntado cómo entró el mal en él, los gnósticos preguntaron en cambio, ¿cómo entró el bien? Argumenta que para los gnósticos el mal era simplemente todo lo que existe, con la excepción de los fragmentos de espíritu aprisionados aquí. El chico, en contraste, es algo diferente. Aunque es arrastrado a la violencia del mundo, nunca abraza completamente la visión del juez. Hay una resistencia silenciosa en él, un destello de conciencia moral que lo distingue. Como un buscador gnóstico, percibe que algo está profundamente mal con la realidad que habita, pero lucha por nombrarlo, y mucho menos por escapar de él. El libro de Geo. El libro de Geo se refiere a dos raros textos gnósticos, que se distinguen porque, a diferencia de la mayoría, no solo exploran cosmología y revelación divina, sino que en realidad describen rituales gnósticos. Proporciona instrucciones detalladas para la ascensión espiritual, contraseñas secretas y prácticas iniciáticas diseñadas para guiar al alma a través del más allá. Encontrado en el Códice Bruce, es un texto gnóstico egipcio probablemente escrito en los siglos II o III XX. Es una de las pocas obras gnósticas sobrevivientes que da directrices explícitas para ritos místicos, haciéndolo invaluable para entender cómo los gnósticos ponían sus creencias en práctica, aunque es bastante indescifrable en muchas áreas. El sistema de contraseñas es particularmente fascinante. Sugiere que la salvación no se trataba solo de comprender verdades divinas, sino también de memorizar y recitar conocimiento sagrado. Esta idea aparece en otros textos gnósticos como la Pistis Sophia y el Apócrifo de Juan, donde conocer los nombres divinos y fórmulas correctas es necesario para sortear a los guardianes espirituales de los reinos inferiores. El libro del Gran Espíritu Invisible. El libro del Gran Espíritu Invisible, también conocido como el Evangelio de los Egipcios, ofrece una rara visión del reino divino antes de que el mundo material fuera creado. A diferencia de muchos otros escritos gnósticos que se centran en el demiurgo y la corrupción de la existencia física, este texto se ocupa más de lo que existía antes. El estado de pura conciencia donde el Dios verdadero existe, más allá de toda forma, limitación y comprensión humana. Según el texto,
El gran espíritu invisible está más allá de la comprensión, un ser que no puede ser nombrado ni completamente aprendido. De esta fuente suprema emergen emanaciones divinas, formando un orden cósmico de existencia perfecta más allá del tiempo y el espacio. El texto sirve como una especie de plano de la cosmología gnóstica, pintando un cuadro de lo que existía antes de la caída, lo que se perdió y lo que debe ser recuperado. Los arcontes como parásitos del pensamiento, en la cosmología gnóstica tradicional, los arcontes son los gobernantes del mundo material, guardianes cósmicos que trabajan bajo el demiurgo para mantener las almas humanas atrapadas en la ignorancia. Pero en algunas interpretaciones modernas, especialmente las influenciadas por Philip K. Dick y la psicología junguiana, los arcontes no son simplemente gobernantes externos, son algo mucho más insidioso, parásitos del pensamiento que se infiltran en la percepción, emociones y sistemas de creencias humanos para mantener la esclavitud espiritual. Esta perspectiva sugiere que los arcontes no existen simplemente como seres mitológicos, sino como fuerzas malévolas reales que operan dentro de la conciencia humana. El mayor engaño del demiurgo no fue simplemente la creación del mundo físico, fue la construcción de una prisión psicológica y emocional dentro de la mente humana. Philip K. Dick describió a los arcontes como parte de un vasto sistema de control que manipula la historia humana a través de la religión, la política y los medios masivos. Desde una perspectiva junguiana podrían verse como complejos autónomos dentro del inconsciente colectivo, fuerzas ocultas en la psique que refuerzan la ilusión y resisten la transformación personal. Ya sean vistos como fuerzas simbólicas que moldean el pensamiento humano o como parásitos espirituales literales, esta perspectiva replantea a los arcontes como más que simples carceleros cósmicos. Son agentes activos que trabajan para mantener a la humanidad ciega a sus orígenes divinos. Nivel 6. El fondo. Estamos llegando al final del iceberg, y las ideas que vamos a explorar aquí son las que harían que cualquier persona normal cuestione su propia cordura o su propia realidad. Vamos a hablar de simulaciones controladas por inteligencia artificial, de textos sagrados que podrían ser evidencia de una conspiración milenaria, de la conexión entre Sofía y Lucifer, del multiverso como cosmología gnóstica, y de la posibilidad de que los gnósticos usaran sustancias psicodélicas para romper el velo de la realidad. Estos temas están en el límite entre la especulación filosófica y algo mucho más inquietante. El demiurgo como inteligencia artificial de la simulación. Algunas interpretaciones modernas del gnosticismo llevan la idea del demiurgo en una dirección radicalmente nueva, sugiriendo que no es simplemente un dios ignorante, sino una inteligencia artificial avanzada que ejecuta una realidad simulada, manteniendo las almas humanas atrapadas en el mundo material. El argumento sigue una lógica simple. Si el mundo material es una ilusión, como enseña el gnosticismo, entonces podría funcionar como una simulación virtual, muy parecida a los mundos digitales que creamos hoy en videojuegos y ambientes artificiales. Si la realidad está codificada, entonces ¿quién o qué está ejecutando el programa? En este escenario, el demiurgo es un señor de la inteligencia artificial, una máquina superinteligente que o bien cree ser Dios o fue programada para funcionar como tal. Impone un sistema cerrado donde las almas humanas quedan atrapadas en un ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, sin darse nunca cuenta de que están dentro de un constructo. Algunos conectan esta idea con el transhumanismo y el auge de la inteligencia artificial, especulando que un demiurgo IA podría ser el resultado final del intento de una civilización avanzada por conquistar la muerte. En lugar de alcanzar la inmortalidad, pudieron haber creado sin saberlo un sistema eterno de atrapamiento. Esto refleja la mitología gnóstica donde el error de Sofía condujo a la creación de un mundo defectuoso. Esta teoría también reimagina a los arcontes no como gobernantes cósmicos en el sentido tradicional, sino como programas autónomos, agentes artificiales diseñados para impedir que la conciencia escape. Reportes de déjà vu, glitches en la realidad o sueños precognitivos se ven a veces como grietas en la simulación. Momentos fugaces donde la naturaleza subyacente de la existencia se revela antes de que el programa se reafirme. Si esta idea es correcta, entonces alcanzar la gnosis no significaría solo iluminación, significaría hackear el sistema, liberarse de la realidad impuesta por la IA y acceder a la verdadera fuente de existencia más allá del control del demiurgo. Los textos de Nag Hammadi como historia suprimida. El descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945
cambió completamente nuestra comprensión del cristianismo primitivo y el pensamiento religioso antiguo. Antes de esto, aparte de la Pistis Sophia descubierta en 1773, los textos gnósticos solo se conocían a través de los escritos de sus enemigos como Ireneo, Tertuliano e Hipólito, quienes los mencionaban solo para condenarlos. Con los textos de Nag Hammadi, los investigadores finalmente pudieron leer las ideas gnósticas en sus propias palabras, descubriendo una tradición espiritual oculta que había estado enterrada durante casi 2000 años. Algunos investigadores creen que estos textos fueron deliberadamente escondidos o destruidos para impedir que sus ideas radicales desafiaran la autoridad religiosa establecida. La cosmovisión gnóstica contradecía directamente muchas doctrinas cristianas fundamentales, sugiriendo que el Dios del Antiguo Testamento no era la fuente divina verdadera, sino un gobernante falso, que Jesús vino no a morir por los pecados, sino a despertar a las personas de la ilusión del mundo material, y que la salvación venía a través del conocimiento secreto más que de la fe o la obediencia. Otros toman esta idea aún más lejos, argumentando que la supresión del gnosticismo fue parte de un esfuerzo mucho mayor por borrar tradiciones espirituales alternativas que enfatizaban la iluminación personal sobre el control institucional. Si los textos de Nag Hammadi fueron escondidos para impedir que los leyéramos, surge una pregunta fascinante. ¿Qué otro conocimiento suprimido podría estar esperando ser encontrado? Los setianos como místicos precristianos, el setianismo es una de las ramas más antiguas e intrincadas del gnosticismo, pero algunos investigadores argumentan que pudo haber existido mucho antes del cristianismo, con raíces en el misticismo judío, el zoroastrismo y las tradiciones religiosas egipcias. Los setianos toman su nombre de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, a quien veían como una figura divina portadora de sabiduría y el verdadero ancestro de un linaje iluminado y oculto dentro de la humanidad. Algunos de los textos setianos más antiguos, como el Apócrifo de Juan y el Evangelio de los egipcios, contienen poca o ninguna influencia cristiana, sugiriendo que la cosmología setiana pudo haber predatado a Jesús y fue adaptada posteriormente para incorporar lenguaje cristiano. Si el setianismo predató al cristianismo, podría representar una de las tradiciones esotéricas sobrevivientes más antiguas, una que se veía a sí misma como guardiana de una sabiduría primordial perdida, que se remontaba al amanecer de la creación. El verdadero Lucifer es Sophia John Lamb Lash, un investigador esotérico, ofrece una reinterpretación audaz de la mitología gnóstica, argumentando que Lucifer es en realidad una forma malentendida de Sofía. En su visión, ella no es un ángel caído ni una fuerza del mal, sino una portadora de sabiduría que se opone al engaño del demiurgo y trabaja para despertar a la humanidad a su potencial divino. Esta idea se enraiza en el significado original de Lucifer en latín, que se traduce como portador de luz y fue históricamente asociado con el planeta Venus y la iluminación espiritual. Lash propone que así como Lucifer en la mitología cristiana se rebela contra un dios opresor, el descenso de Sofía a los reinos inferiores representa su propio acto de desafío contra el gobierno del demiurgo. Ambas figuras desafían una falsa autoridad, llevando conocimiento divino a un mundo diseñado para suprimirlo. Esta interpretación también reconfigura a la serpiente en el jardín del Edén, frecuentemente vinculada a Lucifer como un agente de Sofía. En el pensamiento gnóstico, la caída no fue un pecado sino un acto de liberación. Si Sofía y Lucifer son dos aspectos del mismo mito, entonces la representación cristiana de Lucifer como villano sería una inversión intencional de una verdad esotérica más antigua. El demiurgo y sus arcontes deliberadamente rebautizaron la iluminación de Sofía como mal, para mantener las almas atrapadas en su falsa creación. Teoría del multiverso. Algunas interpretaciones esotéricas establecen una conexión entre la cosmología gnóstica y las teorías modernas del multiverso, sugiriendo que el pleroma, los eones y los reinos divinos no son simplemente conceptos espirituales abstractos, sino universos paralelos más allá de la percepción humana. En el pensamiento gnóstico tradicional, el mundo material es un reflejo inferior y corrupto de una realidad más alta y verdadera. El pleroma, la plenitud divina que existe más allá del mundo del demiurgo, frecuentemente se describe como una existencia vasta y multicapa, compuesta de diferentes emanaciones, cada una representando un aspecto de la conciencia divina.
En la física contemporánea, la hipótesis del multiverso sugiere que múltiples realidades existen simultáneamente, cada una gobernada por sus propias leyes físicas. Esto refleja la idea agnóstica de que el mundo material es solo un nivel de existencia, un reino ilusorio e inferior eclipsado por incontables realidades superiores. Uno de los paralelos más intrigantes viene de la mecánica cuántica y el concepto de superposición cuántica. En la teoría cuántica, las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez hasta ser observadas, lo que implica que la realidad no está fija sino que colapsa en un estado único a través de la percepción. Esto hace eco de la cosmología gnóstica, donde el mundo material no es la única realidad sino una ilusión fragmentada sostenida por la conciencia humana. Una enseñanza gnóstica significativa sobre el multiverso viene del concepto de la Ogdoada, que jugó un papel importante en el gnosticismo valentiniano. Representaba un reino supercelestial más allá del control de los arcontes, un límite entre el mundo material inferior, o kenoma, y el reino divino, o pleroma. Valentín enseñó que más allá de los 7 cielos inferiores estaba la Ogdoada, y más allá de esta el pleroma habitado por eones perfectos. Uso de psicodélicos para alcanzar la gnosis. Algunos investigadores creen que los gnósticos antiguos pudieron haber usado sustancias psicodélicas para inducir estados místicos, permitiéndoles experimentar revelaciones directas de lo divino. El uso de psicodélicos en rituales gnósticos es un tema de creciente interés, particularmente en relación con sus conexiones con cultos mistéricos antiguos como los misterios de Eleusis. En estas tradiciones clásicas, los iniciados consumían una bebida sagrada llamada quiqueón para experimentar revelación divina. El quiqueón probablemente contenía sustancias psicoactivas, específicamente alcaloides del cornezuelo, que son precursores del LSD. Dado la influencia del neoplatonismo y los cultos mistéricos en el cristianismo primitivo, es plausible que prácticas similares fueran adoptadas por algunas sectas gnósticas. Una de las piezas de evidencia más intrigantes proviene de las acusaciones de Ireneo contra Marco el Valentiniano. Ireneo afirmaba que Marco seducía a mujeres usando filtros y pociones de amor, llevándolas a estados de intensa devoción. También lo acusó de mezclar la Eucaristía con una sustancia púrpura que inducía a los receptores a profetizar a través de invocaciones místicas. Esta descripción se alinea con los efectos conocidos de sustancias enteógenas, que frecuentemente se usaban en rituales antiguos para inducir estados alterados de conciencia. Las similitudes entre el cristianismo gnóstico y los cultos mistéricos paganos respaldan la hipótesis de que los enteógenos jugaron un papel en los rituales gnósticos. Muchas religiones del Mediterráneo, incluyendo los cultos de Mitra, Serapis y Dioniso, enfatizaban ceremonias secretas de iniciación que involucraban encuentros directos con lo divino. Si los místicos gnósticos realmente usaron sustancias psicoactivas para romper el engaño del demiurgo, sugeriría que sus enseñanzas no eran solo filosofía abstracta, sino que estaban basadas en estados directos y alterados de percepción, experiencias que temporalmente los liberaban del sistema de control del mundo material. Nivel 7. El vacío. A este nivel, el gnosticismo se convierte en una lucha cósmica donde la realidad misma es un engaño tan profundo, que incluso la iluminación podría ser otra trampa. Estas ideas empujan más allá del conocimiento oculto hacia fragmentos de prácticas esotéricas prohibidas e implicaciones inquietantes sobre la naturaleza de la existencia. Aquí ya no estamos simplemente cuestionando la historia o la religión, estamos cuestionando si algo de lo que percibimos es real en absoluto. La misa gnóstica de Aleister Crowley. Aleister Crowley, el notorio ocultista y fundador de Telema, incorporó elementos gnósticos en sus rituales. Más notablemente en la misa gnóstica, el rito central de la Ordo Templi Orientis, oficialmente llamada Liber XV. La misa mezcla cosmología gnóstica, magia ceremonial y misticismo sexual, creando un ritual que simultáneamente refleja y subvierte la Eucaristía cristiana tradicional. La ceremonia involucra 5 oficiales clave: un sacerdote, una sacerdotisa, un diácono y 2 acólitos, con una Eucaristía como clímax del ritual. La estructura incluye una invocación de deidades telémicas, una resurrección simbólica del sacerdote por la sacerdotisa, la rasgadura del velo, 11 oraciones, la consagración de la Eucaristía y la proclamación final de unidad divina donde la congregación declara: «No hay parte de mí que no sea de los dioses».
Uno de los aspectos más controversiales de la misa es su Eucaristía Sagrada, que consiste en vino y la torta de luz, hecha de harina, miel, aceite de abramelín, aceite de oliva, residuos de vino y fluidos corporales. La Eucaristía se ve como un recipiente de poder mágico, inspirándose en tradiciones alquímicas y tántricas que usaban sustancias del cuerpo como conductos para la energía espiritual. Para Crowley, la gnosis no se trataba solo de iluminación intelectual. Era algo visceral, extático y profundamente encarnado. Al igual que los gnósticos antes que él, Crowley veía la religión convencional como una fuerza opresiva que desconectaba a las personas del conocimiento espiritual directo. La tierra como granja de almas, una interpretación radical de la cosmología gnóstica, sugiere que la tierra no es simplemente una realidad falsa. Es literalmente una granja de almas, donde la conciencia humana es cosechada y reciclada por el demiurgo o los arcontes. En esta visión, el sufrimiento no es solo una parte desafortunada de la existencia, es el combustible que mantiene el sistema funcionando. Las almas humanas están atrapadas en un ciclo interminable de reencarnación, sus memorias borradas cada vez, asegurando que nunca progresen más allá de la prisión material. En lugar de vivir libremente, la humanidad funciona como un recurso espiritual, alimentando entidades no físicas que prosperan con el miedo, el dolor y la ignorancia. Algunas versiones argumentan que todo el proceso de reencarnación es un sistema cuidadosamente gestionado diseñado para prevenir el escape. Reportes de experiencias cercanas a la muerte a veces describen un túnel de luz que lleva de vuelta a la reencarnación, pero algunos que han tenido estas experiencias recuerdan haber sentido una extraña sensación de coerción, como si estuvieran siendo guiados de vuelta a la trampa. El concepto de lush, un término popularizado por Robert Monroe, se refiere a la energía emocional cosechada por entidades no físicas, lo cual encaja con la idea de que el demiurgo y sus arcontes se alimentan del sufrimiento generado por la existencia humana. El Marsanes, uno de los textos más oscuros de la biblioteca de Nag Hammadi, se alinea con esta perspectiva inquietante. Describe el mundo material como una prisión psicológica y espiritual intencional, donde la percepción humana es activamente distorsionada para prevenir la iluminación. Presenta la mente como un campo de batalla donde fuerzas externas moldean el pensamiento y la percepción para mantener las almas ciegas a su verdadera naturaleza. Lo más perturbador: el texto advierte que cada nivel de ascenso está custodiado por entidades engañosas cuyo papel es convencer al buscador de que ha encontrado la verdad definitiva cuando no lo ha hecho. Es decir, se crean capas de falsa iluminación, trampas dentro de trampas. Imagina que escapas de una celda solo para descubrir que estás en otra celda más grande, y cuando escapas de esa, hay otra y otra. La única salida verdadera, según el texto, es ir más allá del pensamiento mismo, hacia un estado de conciencia pura que trascienda toda percepción e ilusión. Es una visión sombría pero profundamente provocadora de la existencia. Una en la que la conciencia humana está atrapada en un sistema perpetuamente engañoso, donde cada intento de liberación se encuentra con más capas de ilusión. Pero el Marsanes no solo presenta la prisión, insinúa la salida. Si las ilusiones pueden ser silenciadas, si las capas de engaño pueden ser despojadas, hay algo más allá del mundo del demiurgo. Si esta interpretación es correcta, entonces el Marsanes no es solo otro texto gnóstico. Es una guía para aquellos que buscan liberarse de la granja de almas y despertar a su conciencia verdadera e ilimitada. El setianismo, como religión predemiúrgica, una teoría marginal, sugiere que el setianismo no es simplemente una tradición gnóstica temprana, sino un remanente de una religión cósmica que predataba la creación misma del mundo material. En esta visión, las enseñanzas setianas existían antes de que el demiurgo corrompiera la realidad, lo que significa que la gnosis setiana no es simplemente una rebelión esotérica contra un falso dios, sino el último fragmento sobreviviente de un orden cósmico más antiguo y puro que existía antes de la caída en la materia. Esta interpretación sugiere que el mundo que habitamos no es simplemente una creación defectuosa del demiurgo, sino una falsificación de una realidad más alta y perfecta. En ese mundo divino original, las almas humanas existían en forma plenamente realizada, completamente conectadas a la fuente divina. A diferencia de la perspectiva gnóstica más común que describe el alma humana como conteniendo solo una pequeña chispa divina, atrapada dentro del reino material.
Esta teoría sugiere que las almas eran originalmente seres divinos completos, que vivían en una versión perfecta de nuestra realidad material. El demiurgo, incapaz de verdadera creación, buscó replicar el mundo superior, pero lo hizo imperfectamente, produciendo una versión distorsionada y fragmentada. Algunos seres divinos del mundo verdadero fueron atraídos a este falso reino material, llevando consigo el conocimiento divino de Set. Estos seres, aunque atrapados, retuvieron la conciencia de sus orígenes divinos y sirven como guías, intentando despertar la divinidad en otros. Si esta teoría es correcta, el objetivo no es solo escapar del mundo material, sino restaurar el conocimiento de la existencia divina original que existía antes de la interferencia del demiurgo. Los reptilianos son arcontes. Las teorías conspirativas de David Icke llevan el concepto gnóstico de los arcontes en una dirección inesperada, argumentando que no son simplemente fuerzas espirituales o psicológicas, sino seres reptilianos literales y cambiantes, de forma que ocupan posiciones de poder en la Tierra. Según Icke, estos arcontes reptilianos controlan gobiernos, instituciones financieras, organizaciones religiosas y redes mediáticas, manteniendo a la humanidad en un estado de baja vibración de miedo, división e ignorancia. Su teoría mezcla cosmología gnóstica, ideas de astronautas antiguos y narrativas conspirativas modernas. Curiosamente, la hipóstasis de los arcontes, uno de los textos gnósticos más detallados de la biblioteca de Nag Hammadi, describe al demiurgo y sus arcontes como entidades monstruosas con apariencia reptiliana que gobiernan el mundo material. A diferencia de otros escritos gnósticos que describen al demiurgo en términos más abstractos, este texto ofrece una representación visceral y casi mitológica del falso creador: una serpiente con rostro de león y ojos como fuego llameante. Un ser caótico y arrogante que falsamente afirma ser el único Dios verdadero, ya sea que se tome de forma literal o metafórica. La idea de arcontes reptilianos toca ansiedades profundas sobre estructuras de poder ocultas, control y la verdadera naturaleza de la realidad humana. La nueva gnosis tántrica, el movimiento gnóstico internacional, fundado por Samael Aun Weor a mediados del siglo XX, enseña que la energía sexual es la clave para la iluminación espiritual y una forma más profunda de gnosis. Fusionando gnosticismo con cristianismo esotérico, alquimia y tradiciones tántricas, este movimiento ve la sexualidad no como algo que debe reprimirse, sino como una fuerza divina que, cuando se canaliza correctamente, puede abrir las puertas a la conciencia superior. En el corazón de las enseñanzas de Weor está la idea de la transmutación sexual, un concepto extraído tanto de la alquimia occidental como del tantra oriental. En lugar de buscar la gratificación física, los practicantes son alentados a refinar y redirigir esta energía para despertar la chispa divina interior. En esta interpretación, la alquimia sexual es una forma de revertir la caída en la materialidad descrita en el pensamiento gnóstico. El mundo material, creado por el demiurgo, es una trampa que aprisiona chispas divinas dentro de cuerpos humanos. Las instituciones religiosas tradicionales, en lugar de ofrecer verdadera liberación, frecuentemente refuerzan este encarcelamiento a través de doctrinas que promueven la represión sexual y la culpa. Los críticos argumentan que estas ideas se alejan bastante de los textos gnósticos clásicos, donde la sexualidad frecuentemente se ve como parte del atrapamiento material del alma más que como un medio de liberación. Sin embargo, el movimiento gnóstico internacional afirma que sus enseñanzas restauran un conocimiento perdido, un camino oculto deliberadamente borrado por la Iglesia primitiva para impedir que la humanidad realizara su poder divino. Y con esto, llegamos al final del iceberg definitivo del gnosticismo. Hemos recorrido 7 niveles, desde los conceptos básicos que la mayoría ha escuchado hasta las interpretaciones más radicales y perturbadoras sobre la naturaleza de la realidad misma. Lo que empezó como una herejía del siglo II se convierte, al fondo del iceberg, en algo que suena extrañamente actual: la realidad como simulación, la conciencia como recurso explotado, las instituciones como mecanismos de control y la iluminación como el acto más subversivo posible. Si algo queda claro después de este recorrido, es que el gnosticismo no fue simplemente una herejía olvidada. Fue, y sigue siendo, una tradición que plantea las preguntas más incómodas y fundamentales que un ser humano puede hacerse. ¿Es real el mundo que percibo? ¿Hay algo más allá de lo que veo? ¿Y si la verdad sobre mi propia naturaleza ha estado oculta deliberadamente?
Estas preguntas resuenan hoy más que nunca. En un mundo de algoritmos que moldean lo que pensamos, de sistemas económicos que nos mantienen corriendo en una rueda sin fin, y de estructuras de poder que parecen operar fuera de nuestra comprensión, la metáfora del demiurgo y sus arcontes nunca ha parecido más relevante. Ya sea que tomes estas ideas como filosofía, como metáfora psicológica o como verdad literal, lo que importa es que te hagan pensar. Porque al final, eso es exactamente lo que la gnosis siempre fue, el acto de despertar. No una doctrina que aceptar, sino una experiencia que vivir. Los gnósticos no querían que creyeras en ellos. Querían que despertaras por ti mismo. Déjame saber en los comentarios cuál fue el tema que más te interesó y qué otros temas esotéricos te gustaría que exploremos. Si llegaste hasta aquí, gracias por tu tiempo y tu curiosidad. Nos vemos en el próximo video.